Hola, ¿cómo están? Saludos eh, y les deseo una buena tarde, buen día, buena noche, donde quiera que nos encuentren. Donde quiera que se encuentren, saludos. Y solamente quiero decirles que yo no estoy grabando estos videos para hacer dinero, ni tampoco estoy pensando en hacer eso, sino simplemente es para cumplir con el mandato de Mateo 28, en donde dice, id y predicad el Evangelio. Yo tengo mi trabajo, yo trabajo 14, 13 horas diarias y trabajo de 5 a 8 de la noche, de 7 de la noche, de 6. Yo también tengo mi trabajo. Y yo lo hago, como les digo, es para ser parte de la predicación del Evangelio y por eso lo hago. Amigos, compartan este video, compartan a todos sus amigos, en sus muros de Facebook, en Twitter, Instagram, en donde puedan, compártanlo. Y es palabra de Dios. Yo nomás estoy leyendo la palabra de Dios, pero no estoy fabricando doctrinas ni haciendo dinero. No pertenezco al grupo de personas que creen en la prosperidad del Evangelio. El Evangelio de la prosperidad, no soy de eso, donde se encuentran todas las personas ricas, en donde se encuentran todas las iglesias de 13,000, 15,000, 8,000 miembros. No se olviden que la palabra de Dios siempre habla de un grupo pequeño, nunca habla de un grupo grande. Bueno, vamos a empezar. Testigos del Cristo resucitado. Testigos del Cristo resucitado para el miércoles noviembre 9. Miércoles noviembre 9 del 2022. Testigos del Cristo resucitado. Vamos, por favor, los invita a que en sus casas lean en su Biblia o en su Biblia electrónica que tienen en sus teléfonos o tableta, lean Juan 20:11 al 29, Primera de Corintios 15, 5 al 8. Pregunta: ¿cómo reaccionaron los discípulos cuando por primera vez se encontraron con el Cristo resucitado? ¿Cómo reaccionaron los discípulos cuando por primera vez se encontraron con el Cristo resucitado? Los dos ángeles de la tumba vacía anunciaron a María Magdalena y algunas otras mujeres que Jesús había resucitado, según Mateo 28:1, 5 al 7, Marcos 16:1 al 7, Lucas 23:55, Lucas 24:1 al 11. Pero pronto Jesús mismo se le apareció y lo adoraron, según Mateo 28:1, 9 y 10. También Juan 20:14 al 18. También se le apareció a Pedro, Lucas 24:34 y Primera de Corintios 15:5. Y a los discípulos que iban camino a Emaús, cuyo corazón ardía mientras les hablaba, Marcos 16:12, Lucas 24:13 al 35. Cuando Jesús entró en el aposento alto, al comienzo los discípulos estaban aterrorizados y asustados, pero luego se llenaron de gozo y se maravillaron de lo sucedido. Lucas 24:33 al 49. Juan 20:19 al 23. Una semana después, Jesús volvió a entrar en la misma habitación sin abrir las puertas, y en ese momento hasta Tomás creyó en su resurrección. Juan 20:24 al 29. Durante los 40 días transcurridos entre la resurrección y la ascensión, Jesús apareció a más de 500 hermanos a la vez. Lea Primera de Corintios 15:16. Primera de Corintios 15:16. Por eso el pequeño tema para el día se llama Testigos del Cristo resucitado. Testigos del Cristo resucitado. ¿Cómo les parece? Y a Jacobo, también no solamente a muchos hermanos, sino también y a Jacobo. Primera de Corintios 15:17.
Jesús se reunió con algunos discípulos a la orilla del mar de Galilea y desayunó con ellos, y posteriormente tuvo una charla con Pedro. Juan 21, 1 al 23. Quizás haya habido otras apariciones de Jesús. Hechos 1:3. Hechos 1:3. ¿Será cierto eso? Veamos lo que dice Hechos 1:3. A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea, a quienes también, después de haber padecido, se presentó. A quienes, ahí ya no dice a los apóstoles, sino dice a quienes, o sea, ya esto es en tercera persona, ¿no? Bueno, ¿cómo ven lo maravilloso que es la palabra de Dios? Que aún todavía hay registros de nuestro Señor Jesucristo antes de su última aparición en su ascensión, según Lucas 24, 50 al 53, Hechos 1, 1 al 11. Pablo también se consideraba un testigo ocular de Cristo resucitado, el Cristo resucitado, porque se le apareció camino a Damasco. Primera de Corintios 15, 8. Comparar con Hechos 9, 1 al 9. La primera vez que los demás discípulos le dijeron al ausente Tomás que había visto al Señor resucitado, él reaccionó: si no viene en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Juan 20, 25. Una semana después, cuando Jesús volvió a aparecer ante los discípulos, ahora con Tomás entre ellos, Jesús le dijo: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. No seas incrédulo, sino creyente. Juan 20, 27. Entonces Tomás confesó: Señor mío y Dios mío. Y Jesús agregó: porque has visto, Tomás, creíste. Entonces Tomás confesó: Señor mío y Dios mío. Y Jesús agregó: ¿por qué me has visto, Tomás? Creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Presente, en el presente, actualmente, esta frase del versículo es muy sonado en muchas de las religiones, porque pues nosotros no conocimos a Jesús, pero creemos en Él. Entonces se usa mucho esta frase del versículo de Juan 20, 28, o sí, Juan 20, 28, en donde dice, vamos a ver qué dice aquí. Entonces dice aquí, vamos a leer el texto Juan 20, 28 al 29. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Qué lindo, ¿no? Qué buena lección, pero también es una esperanza para nosotros, que no le conocemos, no conocimos, no vimos al Señor Jesús, pero creemos en Él. Es una bienaventurada. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, aunque no hayan visto personalmente al Cristo resucitado. Pregunta: ¿qué otras razones tienes para ejercer fe en Jesús? Los viajeros de Emaús encontraron a todos sorprendidos y excitados
Las voces de los que estaban en la pieza estallaron en agradecimiento y en alabanza, diciendo: ha resucitado el Señor, verdaderamente ha aparecido a Simón. Entonces los dos viajeros, jadeantes aún por la prisa con que habían realizado su viaje, contaron la historia maravillosa de cómo Jesús se les apareció. Apenas ha acabado su relato, y mientras algunos decían que no lo podían creer porque era demasiado bueno para ser la verdad, he aquí que vieron otra persona delante de sí. Todos los ojos se fijaron en el extraño. Nadie había llamado para pedir entrada. Ninguna pisada se había dejado oír. Los discípulos, sorprendidos, se preguntaron lo que esto significaba. Oyeron entonces una voz que no era otra que la de su maestro. Claras fueron las palabras de los labios: paz a vosotros. Entonces ellos, espantados y asombrados, pensaron que veían espíritu. Mas él les dijo: ¿por qué estáis turbados y suben pensamientos a vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved que el espíritu ni tiene carne ni hueso, como veis yo tengo. Y en diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Contemplaron ellos las manos y los pies heridos por los crueles clavos. Reconocieron su voz, que era como ninguna otra que hubiese oído. Y no creyéndolo aún ellos de gozo y maravillados, díjoles: pregunta, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces ellos le respondieron: parte de su pez asado y un panal de miel. Y él tomó y comió delante de ellos. Y los discípulos se gozaron viendo al Señor. La fe y el gozo reemplazaron a la incredulidad, y con sentimiento que no podían expresarse en palabras, reconocieron a su resucitado Salvador, el deseado de todas las gentes. Página 743, 744. En el trato que concedió a Tomás, Jesús dio una lección para sus seguidores. Su ejemplo demuestra cómo debemos tratar a aquellos cuya fe es débil y que dan realce a sus dudas. Jesús no abrumó a Tomás con reproches, ni entró en controversia con él. Se reveló al que dudaba. Tomás había sido irrazonable al dictar las condiciones de su fe, pero Jesús, por su amor y consideración generosa, quebrantó todas las barreras. La incredulidad queda rara vez vencida por la controversia, se pone más bien en guardia y halla nuevo apoyo y excusa, pero prevalece a Jesús en su amor y misericordia como el Salvador crucificado, y de muchos labios antes indiferentes se oirá el reconocimiento de Tomás: Señor mío y Dios mío. El deseado de todas las gentes, página 748. Linda experiencia, y de verdad que se aprende, hay mucho que aprender. El amor del Señor Jesús, su paciencia, su entendimiento, su conocimiento. Entiende al ser humano, entiende nuestra debilidad, entiende nuestro pobre conocimiento, nuestra pobre visión de ver las cosas. Él entiende nuestra debilidad emocional, espiritual, nuestra debilidad física. Él entiende nuestra pobreza espiritual. Él no reprocha, Él no acusa, simplemente trata de ayudar, dar luz. Pero nosotros los seres humanos somos otros. Hay muchas iglesias que cuando un hermano comete un error, de inmediato vienen los señalamientos, de inmediato vienen a las críticas, de inmediato que hay que cortar a fulano, que ya no hay que dejarlo participar en la iglesia, que ya no hay que dejarlo cantar, no, que ya no dejen de participar en la escuela sabática, no, que ya no puede la Santa Cena, no, que ya es un peligro, ya no hablen con él, ya no hablen con el hermano. Ese es el ser humano, pero Jesús
es otra cosa. Saludos mis amigos, aprendamos de Jesús, no aprendamos del ser humano. No pongamos al ser humano como ejemplo para nuestra disciplina, pongámoslo a Jesús, pongamos a Jesús como ejemplo de nuestra disciplina para poder tratar bien al ser humano. Tengan ustedes un buen día. Hasta pronto.